Alerta desde México hasta Ecuador después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera a aerolíneas comerciales sobre posible actividad militar en el espacio aéreo mexicano, centroamericano y de varios países de Sudamérica, como ocurrió ya en Venezuela desde noviembre. La nueva alerta, vigente por 60 días, comenzó desde el viernes. Autoridades aeronáuticas de la región reportan normalidad. La FAA, encargada de la seguridad aérea civil, alertó sobre situaciones potencialmente peligrosas en rutas que incluyen zonas sobre México, Panamá, Colombia y Ecuador, además del Pacífico Oriental, y advirtió que estas condiciones podrían incluso afectar los sistemas de navegación por satélite. Un portavoz de la FAA dijo que los avisos de vuelo buscan que las aerolíneas y pilotos extremen precauciones al operar en estas áreas ante la posible presencia de operaciones militares o interferencias que impliquen riesgos en todas las altitudes. La FAA emitió avisos de vuelo para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y las regiones oceánicas de vuelo de Mazatlán, así como para el espacio aéreo del Pacífico Oriental. En Colombia, la Aeronáutica Civil aseguró que las líneas aéreas analizan la situación con el fin de eventualmente tomar medidas preventivas si bien aún no hay alteraciones en el sector aéreo colombiano. Esta mañana aclararon el espacio geográfico del aviso de Estados Unidos. Hace referencia exclusivamente a zonas específicas del espacio aéreo sobre el Océano Pacífico, comprendidas dentro de la región de información de vuelo de Bogotá. Aunque las tensiones con el gobierno colombiano se suavizaron tras la reciente llamada entre Trump y Petro, que preparan una reunión en la Casa Blanca el 3 de febrero, el mandatario republicano llegó a sugerir el 4 de enero que una operación militar en Colombia sonaba bien, al calificar al presidente de Colombia como un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína, según sus palabras. ¿Entonces habrá una operación de Estados Unidos en Colombia? Me parece bien. ¿Sabe por qué? Porque matan a mucha gente. Y es que la alerta de la FAA se produce en un contexto de tensiones crecientes en la región tras la reciente operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas y declaraciones del presidente Trump sobre un aumento de la presión contra los carteles del narcotráfico tanto en el Caribe como en el Pacífico, si bien también ha advertido de ataques terrestres contra el narco. Washington había dado un paso clave al designar a varios carteles de la región como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que otorga base legal a Estados Unidos para ejecutar operaciones fuera de su territorio bajo el marco de la lucha antiterrorista. En respuesta, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado la soberanía territorial de México, señalando que la colaboración bilateral en seguridad debe basarse en el respeto mutuo, mientras preparan una reunión de seguridad con Estados Unidos programada para el próximo viernes 23 de enero. En general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos, siempre decimos que no es necesario y que además pues nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad y que además pues hay colaboración que está funcionando, entonces que no es necesario. En las últimas horas, la Secretaría de Infraestructura de México subrayó que el aviso de la FAA no se trata de una prohibición. La SICT reitera que no existe afectación alguna para la aviación civil en México ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional y mantiene una comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a este tipo de avisos en el marco de la cooperación y la seguridad operacional. El 22 de noviembre, la FAA emitió una alerta de vuelo para el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la principal terminal aérea de Venezuela. Días después, el presidente Trump pidió a las aerolíneas considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano. En medio de cancelaciones de aerolíneas internacionales, Estados Unidos renovó la advertencia a mediados de diciembre antes de atacar finalmente objetivos militares para posteriormente capturar a Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero. Contactamos con Arturo Grandona, CEO del Security College US, analista de seguridad, magíster en inteligencia, defensa y terrorismo. Bienvenido a la tarde fin de semana. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Un gusto, Arturo. Bueno, Arturo, esa advertencia que emitía la FAA concretamente sobre espacio aéreo venezolano quizá fue más categórica, pero debemos asumir que como ocurrió entonces, ¿podría haber ataques de Estados Unidos en estas zonas, es decir, en cualquier punto entre México y Ecuador? De todas maneras, toda vez de que nos debemos olvidar que hace un par de años atrás
donde queda abierto el espacio aéreo cuando fue el gobierno de Rafael Correa, donde se crean pistas, ¿cierto?, clandestinas para el aterrizaje y despegue de aeronaves narcotraficantes, pero también en la parte de Colombia. Eso quiere decir de que efectivamente están llevándose adelante algunas operaciones con respecto a lo que se está haciendo en este momento, que es la reagrupación de los terroristas y de los grupos guerrilleros en el sector de Colombia, y que estarían preparando una ofensiva para sacar la cocaína, ¿cierto?, y todos los elementos ilícitos desde algún lugar de esos países. Esto es bastante interesante, Arturo, porque recuerdo al cierre de 2025 que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificaba al grupo terrorista ELN como una organización narcoterrorista comparable quizá también con Al Qaeda. El presidente Donald Trump ha llegado a sugerir posibles ataques terrestres en Colombia, ahora que ha tenido este choque con el presidente Gustavo Petro. Ha hablado de lo mismo prácticamente con los carteles de narcotráfico en México. ¿Dónde podríamos presumir que podría ser el próximo ataque? Porque ya hemos visto los ataques sobre el océano, tanto en el Caribe como en el Pacífico, pero Trump ha adelantado la posibilidad de que estos ataques, estas operaciones anti-narcotráfico se desarrollen también en tierra. Estamos conversando con Arturo Grandón, él es el CEO del Security College US. Estamos restableciendo la comunicación con él a propósito de este aviso que emitía en las últimas horas la Administración de la Aviación Civil estadounidense, la FAA, en una región que se extendía desde México hacia Ecuador. Arturo, le preguntaba sobre ese próximo movimiento de Estados Unidos, porque Trump había adelantado que el próximo ataque podría ser terrestre y ha hablado sobre México, sobre Colombia. Incluso le decía el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comparó al ELN con el grupo Al Qaeda, diciendo que eran los Al Qaeda prácticamente del hemisferio occidental. ¿Dónde podríamos presumir que podría ocurrir un ataque de este tipo, un ataque terrestre con el que Trump ya ha llegado a esbozar? Lo más probable es que sea en el sector de Colombia, toda vez de que el ELN se ha movilizado desde Venezuela hacia Colombia, y de ahí está reestructurando su fuerza, y de ahí están organizando, ¿cierto?, esta nueva unión que hay de toda la guerrilla del sector. Por lo tanto, el ELN es el que está llevando adelante todas las operaciones que se van a ver de ahora en adelante en el sector de esa parte de Sudamérica. Así que lo más probable es que primero sea Colombia, pero también sin perder de vista de que hay operaciones que se están llevando adelante ya en Panamá, y con la llegada de las Fuerzas Armadas a Guatemala también comienza todo un operativo contra el crimen organizado transnacional y contra el narcotráfico, contra los carteles mexicanos que están ingresando hacia la zona de Guatemala. Pero posteriormente a eso, no me cabe la menor duda que por el traslado de todo lo que son los transportes militares y las fuerzas militares hacia la frontera con México desde los Estados Unidos, que podría eventualmente haber una operación terrestre hacia México. Algo así, bueno, México también entra entonces en el radar, pero algo así en Colombia sorprendería. Bueno, no sorprendería por el tono en que han estado las conversaciones entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro, pero sorprendería en la medida en que parecieron limar asperezas en su reciente llamada telefónica y se comprometieron a conversar en Washington a inicios de febrero. Ahora, me llama la atención el comunicado que sacó hoy la Aeronáutica Civil colombiana, diciendo que este aviso de la FAA hace referencia exclusivamente a zonas específicas del espacio aéreo sobre el Océano Pacífico, comprendidas dentro de la región de información de vuelo Bogotá. Es decir, no necesariamente, por lo que entiendo yo, sobre espacio terrestre colombiano, sino que se centraría ese aviso sobre el Pacífico como tal, en donde se habría reorganizado la ruta del narcotráfico después de la lucha contra estos ilícitos en el Caribe.
No necesariamente, toda vez de que el tráfico por vías aéreas y rutas no autorizadas, ocupando los espacios aéreos, tanto de Colombia como de Venezuela y como, cierto, algunos países de Centroamérica o del Triángulo Norte estarían siendo utilizados, cierto, para llegar a los Estados Unidos. Entonces es súper complicado el trabajo de poder interceptar aeronaves, cierto, en estos espacios que todavía están por decirlo de una manera para que lo entienda la población, libres del control militar y del control aéreo de algunos países. El caso de Colombia nos tiene sumamente preocupados toda vez de que existen rutas que son clandestinas y que el gobierno de Gustavo Petro no ha hecho absolutamente nada, y tampoco el gobierno de Venezuela. No nos olvidemos también que Diosdado Cabello, que en el que está llevando adelante todas estas operaciones en el fondo, tiene una zona de exclusión aérea donde pueden aterrizar y despegar aeronaves con dirección hacia Estados Unidos. Ahora, si lo van a hacer por el Pacífico o si lo van a hacer por el Atlántico, bueno, eso es lo que quiere en el fondo tratar de controlar los Estados Unidos de Norteamérica. Arturo, la aviación civil en la región, sin embargo, ha venido reportando en las últimas horas normalidad en las operaciones. No hay registros de cancelaciones de rutas en estos puntos que tienen que ver con el aviso de la FAA. ¿Esto hasta dónde podría llegar a escalar? Porque la aviación civil, tanto en México como en Colombia, han dicho que las aerolíneas están evaluando el significado de este aviso, que de momento no representa ningún riesgo tangible, tácito o evidente, pero nosotros ya conocemos el caso de Venezuela, cuando varias aerolíneas que siguieron operando reportaron fallas en sus sistemas. ¿En qué podría terminar esto? De todas maneras, las líneas aéreas regulares, tanto civiles como comerciales, particulares y mucho más las militares, no tienen ningún problema y serían las que menos riesgo correrían, porque aquellas que se quieren atacar son las líneas aéreas regulares, irregulares más bien dicho, avionetas de menor envergadura, como las Cessna 172 o las Cessna 206, que son las que generalmente son utilizadas por el narcotráfico por sus espacios tan reducidos para poder aterrizar y despegar, y son aquellas que no están registradas en las rutas normales de vuelo las que van a ser perseguidas. Ahora, efectivamente, cuando se cierra un espacio aéreo, con toda esta situación que ya hemos visto de una guerra electrónica donde se pueden neutralizar todos los equipos, eso es lo que tienen que tener cuidado, porque se neutraliza todo lo que son la parte de comunicaciones y todo lo que son la parte de guía satelital o GPS, como se conoce normalmente. Y es ahí donde podría haber algún tipo de problema con las líneas aéreas regulares. Pero las irregulares, las que no están registradas en el tráfico, son las que sufrirán las consecuencias de un control o un ataque por parte de los Estados Unidos. Arturo, pero entonces, para concluir y de momento, tranquilidad para quien vaya a viajar, ya sea sobre espacio aéreo ecuatoriano, colombiano, panameño, centroamericano o mexicano. De todas maneras, la gente tiene que tener tranquilidad, porque las líneas aéreas regulares que tienen registrados sus vuelos y sus rutas normales no pasarían en mayor riesgo. El problema están los que no están registrados y los que no están comunicados, ¿cierto?, por las vías normales, son las que serían interceptadas y en el peor de los casos serían dadas de baja. Importante la aclaración. Arturo Grandón, CEO del Security College US. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.